con mucha información que en realidad es más aclaratoria que una situación que merezca mucha profundización o investigación. Hasta acá, títulos policiales han desarrollado dos. El asesinato ocurrido en Dr. Riva y Alem, donde fue asesinado un remisero de 4 disparos en la espalda. Hasta acá no se desprende que haya sido una ocasión de robo. Y el otro hecho es esta balacera contra esta escuela, ¿no?, de la zona noroeste de Rosario. ¿Por qué decimos de aclaración? Porque tal como ocurrió hace 2 años en este programa, volvemos en este caso a hablar sobre estos audios virales o imágenes que empiezan a reproducirse o a retransmitirse sobre todo vía WhatsApp, a veces también vía Twitter, que también es una caja de resonancia, por supuesto, de hechos que a veces no se corresponden con lo que está ocurriendo o con lo que ocurrió. ¿Por qué digo esto? Porque ayer tuvimos en simultáneo 4 situaciones. Una, esta, que si se puede sacar el banner por mí mejor, que es una pelea entre 2 personas, entre 2 mujeres que se convocaron. Ahora, perdón, esto es como un flyer. Sí, pero no sé quién hizo esto. Yo no sé quién hizo esto, tampoco me interesa. Qué sé yo, son 2 personas que se convocaron a pelear, básicamente, y un grupo de personas que a eso le pareció un evento fílmico, y como un evento, se convocó y se pelearon. A mí, la verdad, no le voy a dar más trascendencia que lo que es una situación de violencia. Sí, sí, obvio. Voy a lo básico, a lo primordial. La convocatoria entre estas 2 personas se dio, eso sí. Sí, no sé si a través de eso que viste. No, pero por eso, se dio. Sí. O sea, se iban a encontrar a pelearse por alguien, supuestamente. No sé si por alguien o por algo, sí, puede ser, exactamente. A ver, ¿por qué digo que pasaron varias cosas en simultáneo y con esto voy apilando títulos policiales? Esto ocurrió en horas de la tarde-noche. Hubo una gran cantidad de personas que se convocaron, fueron varios patrulleros a disuadir esta convocatoria. Había entre 300 y 400 personas, según la fuente que uno consulta te van diciendo esa cifra estimativamente, donde estas 2 personas fueron heridas. No muy lejos de este lugar, me refiero en el distrito noroeste, es donde fue la balacera de la escuela. Y después tuvimos el asesinato ocurrido en Tablada. ¿Qué tiene que ver un hecho con el otro? Acá es donde voy a hilar las situaciones. Mientras se estaba desarrollando este operativo que tenemos aquí en imágenes, lo que empezamos a ver es, punto número 1, que hubo disparos, entiendo, con antitumulto, según lo que me pude informar las fuentes, para disuadir a las personas que se habían convocado, que estaban en el lugar filmando, etcétera, etcétera. Pero en el mismo momento que se está desarrollando este operativo es cuando trasciende la balacera que recién compartíamos, que tuvo lugar en Montevideo al 6700. Por supuesto que el mensaje es, o puede interpretarse, como hay 20 patrulleros en una pelea callejera y no en un lugar no muy lejano, donde han atacado a tiros una escuela. Bueno, una información, por eso digo aclaración, la balacera de la escuela existió, pero ocurrió el martes, no fue ayer. Ayer, por eso hablé y remarco el concepto de trascendió. Ayer, mientras estaba este operativo, conocimos que la balacera de la escuela efectivamente ocurrió, pero ocurrió el martes según testimonios de vecinos, aunque las tareas policiales se hicieron ayer a la tarde-noche. Esto por eso vale la aclaración. Ahora, posteriormente a este hecho, a mí por lo menos me llama la atención en que en este tipo de convocatorias, ya sea piquetes, interrupciones de tránsito, en un evento tan viral, que haya habido, como se dice, represión, llama la atención. Y no parezco ser el único al que le llama la atención de esta situación, que incluso quedaron filmadas las corridas, aquellos disparos para disuadir a esta convocatoria. Son situaciones que de alguna forma van colaborando en estas imágenes que uno fue recibiendo en su teléfono. Si no lo recibiste, lo vas a recibir seguramente en la jornada de hoy, vía WhatsApp principalmente. Minutos después de esto que estamos viendo acá, fue el asesinato en Tablada, en Dr. Riva y Alem, que antes ustedes mencionaban entre los títulos principales, donde mataron a un remisero que tenía 55 años, que tiene domicilio en Villa Gobernador Gálvez y que tenía 4 impactos de bala en la espalda. Hasta acá, de la información que ha recibido el fiscal Adrián Espelta, no se desprende que haya sido un homicidio en ocasión de robo. Tal vez esto pueda variar. Pero después del crimen, también vía WhatsApp empieza a enviarse, no sé si es una cuestión tan morbosa que tienen los sistemas de mensajería o la gente que los utiliza, que empiezan a mandar la foto del cuerpo de la persona a la que supuestamente habían matado en Dr. Riva y Alem. En efecto, es un crimen el que ocurrió ayer.
pero la foto que se viralizó posterior a ese crimen en Tablada es de otro homicidio que ocurrió este año en Rosario, cuya víctima fue una persona que estaba a cargo del carrito Milton, de calle Pellegrini. Digo también para empezar a aclarar una cosa con la otra, porque ayer fue como una nube que entre las 8 y las 10 se generó de reenviar mensajes y mensajes, todos distintos, y a veces una cosa no tenía que ver con la otra o eran hechos, como acabo de señalar. Hubo un crimen en Tablada, pero la imagen que se estaba viralizando era de otro hecho que ocurrió en Rosario. Sí, la confusión, también la velocidad con la que corren los mensajes por las redes es imposible de parar, es un maremoto, es un tsunami de información, en este caso falsa. A veces es también verídica, pero cuando es falsa parece que fue un regadero mucho más veloz. Ayer estábamos en la radio, a las 7 de la tarde, empezaron a llegar mensajes de esta forma, también como una suerte de zagote. Llegaban mensajes contándonos de justamente cadenas que habían de mensajes con convocatorias, de amenazantes, de paranoia o pánico en los barrios rosarinos, todos muy parecidos en cuanto a la composición o el contenido. Y me sorprendió que justamente fue en esa franja horaria que vos estás marcando. Y no lo mencioné porque es algo que hay que trabajar con mucho cuidado. Sí, por supuesto. De hecho, en ese momento decidimos no decir nada al aire, pero bueno, ahora entiendo por qué o de dónde, o a dónde viene o a dónde nos lleva. Eso es lo que no logro definir igual. Sí, pero en el medio de esta catarata de mensajes que se fueron viralizando, donde hacemos un breve repaso, esta pelea de la zona oeste, el crimen de Tablada, más la balacera de la escuela, se fueron sumando también audios que vuelven a enviarse, en realidad desde la semana pasada comenzaron a darse, de personas que dicen que hay un toque de queda en la cerámica, en Granadero Baigorria, que en efecto, claro, en efecto ocurre, nosotros ya lo hemos contado, digamos, lo contamos a diario, de hecho, lamentablemente, que en la cerámica, en Barrio del Churrasco, se viene dando una disputa barrial, y en el medio de esa disputa barrial, la semana pasada hubo 4 homicidios solo en la cerámica, que no está claro por qué, aunque una de las hipótesis que ni afirman ni descartan hoy los investigadores es que podría darse el robo de droga a un narco. Digo podría y en potencial porque eso no está firme, pero digo, el audio que yo recibí ayer de varias personas que decía, esta noche desde las 8 no se puede salir, ya lo escuché el miércoles, el martes, el lunes, el domingo, el sábado, es decir, es el mismo audio que se viene reenviando. A veces habla un hombre, a veces habla una mujer, pero son audios de la semana pasada. ¿Existe la situación? Claro que existe. Existe desde la semana pasada. Yo lo que estoy diciendo es que en medio de esta catarata de mensajes que estamos aclarando punto por punto, también ha ocurrido esto. Y como si fuera poco, todo este marco en el que estamos dando información sobre estos hechos que ayer se han viralizado, también empezó a circular un video de un chico que aparentemente tiene la camiseta de Newell's, que es sacado de un establecimiento educativo aparentemente baleado, digo aparentemente porque no se trasluce una herida, y la persona que lo está sacando del establecimiento educativo es una persona que porta una escopeta. Bueno, cuando nos empieza a llegar también esa información a Televisión Litoral, a las redes, a distintos medios de comunicación que integran este multimedio, nos señalaban que era la escuela 660. La escuela 660 es la que está ubicada en Deliot al 5200, y de las incidencias policiales ocurridas en la jornada de ayer, en esa franja horaria tampoco ingresó nadie a un hospital con una herida y de esa zona. Tampoco hay reportes de esa escuela. Bueno, pero en realidad es confuso, pero porque siempre hablamos, en este caso no estoy hablando de fake news, porque hay mucho de lo que ha ocurrido que efectivamente ocurrió, solamente que las imágenes atemporal o con sobre el hecho a veces no tenían que ver con ese hecho, pero el hecho había ocurrido. Mucho de lo que se genera en una confusión de este estilo es porque la confusión te la genera que el hecho es fáctico, que el hecho es verídico que la situación puede corresponderse a algo que pasa en Rosario. Tal vez lo más importante o más grave de todo lo que se difundió ayer y que no fue cierto, es algo que todavía no mencioné, que es un doble crimen. Empezaron a enviar imágenes de 2 personas acribilladas en el suelo, empezaron diciendo que el doble crimen había ocurrido en Nuevo Alberdi, después dijeron que era en la cerámica, después dijeron que era en zona cero. Ayer no hubo un doble crimen. Estamos muy jodidos en Rosario, tenemos realmente pésimas medidas políticas, pésimas medidas de seguridad, nos faltan un montón de cosas como para que si las noticias policiales diarias no bastaran, además tenemos que lidiar con aclaraciones de hechos que no han ocurrido. Tener mucho, pero mucho cuidado en esta retransmisión de mensajes. Es más un consejo, no estoy dando una cátedra de absolutamente nada ligado al periodismo, pero sí tener en cuenta que a veces cuando uno retransmite o reproduce esos mensajes que no sabemos si fueron en Rosario, si fueron ayer mismo, quiénes son las víctimas, también ten en cuenta
de que lamentablemente en Rosario te puede pasar a vos, que en una balacera te pueden matar y vos estás retransmitiendo la imagen de un cuerpo que en realidad tiene que volver a ver una familia. Digo, tener un montón de situaciones bajo un manto cuanto menos de duda antes de retransmitir. Por supuesto que la mayoría que nos mandó a nosotros las imágenes eran para preguntarnos con curiosidad e inquietud de, che, ¿qué se sabe de esto? Claro. Pero muchos otros que se disfrazan de audiencia, pero que en realidad son prenseros políticos y responden a veces a otros sectores, pero que escriben desde otro chip, porque por supuesto que eso también existe, ustedes no hablan del doble crimen de anoche, no hubo un doble crimen anoche. Claro. Entonces, a veces es la noticia deseada, a veces la noticia es indeseada y ocurre igual. Le digo esto porque doble crimen en Rosario lamentablemente ocurre. Doble crimen, crimen, triple crimen, ocurren, los contamos, no los escondemos. Si son como para que encima un doble homicidio nosotros lo pongamos en un lugar donde no corresponde. Las noticias policiales, tristemente, lo estoy diciendo, en Rosario ocupan un lugar preponderante por el ejercicio de la violencia, por las mecánicas violentas que tiene la ciudad de Rosario, pero ninguna de las situaciones a las que por lo menos acabamos de hacer mención ocurrieron tal cual como se han reflejado en cadenas virales, algunas a través de Twitter. Y lo más triste, ¿sabes qué es? Que muchos que figuran como periodistas también lo dan como cierto y lo reproducen y lo retransmiten. Ahí es donde nos debemos una gran reflexión sobre el laburo que hacemos, y hago una autocrítica, por supuesto, porque me incluyo en el colectivo, pero también esta situación genérica y social de no retransmitamos todo aquello que nos llega. A ver, ¿te genera morbo dos chicas que se están reventando a trompadas? Qué sé yo, la verdad, ¿hasta qué punto te interesa algo así? No sé si a vos, hay mucho de banal, hay mucho de banal. A toda esta ¿sabés que qué estaba pasa? ahí, creo que le genera, por lo pronto, por algo no sé si mucha gente se convocó. Pero sí, hay mucha banalización de la violencia. Y ojo con eso, porque después cuando nos lamentamos de que naturalizamos la violencia, pero al mismo tiempo reproducimos a dos personas golpeándose, nos preguntamos cómo llegamos a eso. Bueno, llegamos a eso muchas veces por el consumo irónico, que es consumo al fin. Pero por eso digo, de dar todo un debate respecto de esta situación, Coincido, porque me parece importante.